el área del Mar del Sur de China y se prolonga hacia el Océano Pacífico. Estos nuevos objetivos ya se advertían en el notable crecimiento y desarrollo de la industria militar china durante la última década, en la que Beijing comenzó a dar protagonismo al sector privado, impulsando la privatización de varias de las más de 1000 empresas estatales dedicadas a la defensa, en la que trabajan 1 millón de personas. Este creciente complejo industrial militar, en el que se destacan, entre otras, la China State Shipbuilding Corporation, dedicada a la industria naval, y la Aviation Industry Corporation of China, en el sector aéreo, absorbió rápidamente la tecnología y el conocimiento necesarios para diseñar y producir sistemas de armas complejos y reducir la dependencia de armamento extranjero, principalmente ruso. La industria militar china, la tercera del mundo, produce hoy localmente blindados, piezas de artillería, aviones de combate de quinta generación, destructores, fragatas, submarinos convencionales y nucleares, equipos electrónicos y misiles tácticos y balísticos. Por otro lado, la intención de proyectar sus fuerzas militares más allá de sus fronteras se refleja en la rápida modernización de la Armada China, que está construyendo portaaviones, buques de asalto anfibio y submarinos nucleares con capacidad misilística. Estos recursos refuerzan su perfil de lo que se conoce en la jerga de defensa como Blue Water Navy, es decir, una fuerza naval capaz de realizar operaciones de larga duración en océano abierto, proyectando el poder naval del país a escala global y enviando fuerzas expedicionarias. Una capacidad que hoy solo poseen Estados Unidos, Rusia, Francia y el Reino Unido. La nueva política de defensa activa y los cambios de doctrina operacional de China despertaron la correspondiente alarma en los círculos de defensa de los Estados Unidos en la medida en que interfieren con los planes estadounidenses de predominio comercial y militar en el área Asia-Pacífico. China es además vista crecientemente desde Washington como el principal obstáculo a la actual preservación de su hegemonía militar global. Los expertos militares occidentales hablan ya abiertamente de la posibilidad de una guerra en Asia y de una amenaza china. El jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, general Martin Dempsey, le dio sustento a esta hipótesis en la revisión cuadrienal de defensa del Pentágono, así como en presentaciones ante el Congreso. Sin mencionar a China, este documento menciona el riesgo de futuros conflictos interestatales en el este de Asia, una fórmula elíptica para referirse a una eventual guerra con China, de Estados Unidos o alguno de sus aliados regionales como Japón y Taiwán. En tanto, otros funcionarios de defensa estadounidenses también expresaron su preocupación por los avances chinos en armas convencionales, nucleares y ciberguerra. China posee al menos 250 bombas nucleares y varias decenas de misiles balísticos con un alcance de 14.000 kilómetros. A pesar de estas tensiones, China y Estados Unidos han realizado recientemente prácticas militares conjuntas de alto nivel, como RIMPAC, el mayor ejercicio naval militar del mundo organizado por la flota estadounidense del Pacífico. La paradoja se explica porque ambos países se benefician de esta aparente camaradería, aprendiendo las tácticas, técnicas y procedimientos del otro. El documento militar chino afirma que China persigue una visión holística de la seguridad nacional, lo que determina su nueva estrategia y objetivos. Entre las misiones del Ejército Popular de Liberación, el nombre oficial de las Fuerzas Armadas chinas, se mencionan: salvaguardar la soberanía territorial china por tierra, aire y mar, sostener la unidad nacional, salvaguardar los intereses chinos de ultramar y mantener la capacidad de disuasión estratégica llevando a cabo contraataques nucleares. La nueva doctrina china destaca expresamente el desplazamiento de la misión de la Armada de defender las aguas costeras a asegurar la protección en mar abierto.
La Fuerza Aérea también pasa de defender el espacio aéreo chino a tener además capacidad ofensiva fuera de su territorio. La principal preocupación china en su área de influencia es el reclamo territorial que mantiene sobre el archipiélago Spratly en el Mar del Sur de la China, que también pretenden Filipinas, Vietnam, Malasia, Taiwán y Brunei. Para sostenerlo, está terminando en tiempo récord la construcción de una isla artificial sobre un arrecife que incluye una pista de aterrizaje para aviones militares de gran porte, helipuertos, radares y antenas satelitales. Esta construcción y la decisión de hacer pública su nueva doctrina militar son parte de la misma estrategia. Advertir a Estados Unidos y sus aliados en la región que China es un jugador global de peso que no se someterá a las imposiciones de Washington. Bueno, lo decimos siempre, ¿no? En los últimos 20 años se están dando modificaciones importantísimas en el sistema internacional y esto que estamos viendo es parte, manifestación de esto, ¿no? Nuevas doctrinas militares, nuevas estrategias. El RIM-PAC, que es lo que acabamos de ver, los ejercicios conjuntos, que son PAC por Pacífico y RIM es cerco del Pacífico. Son varios los países que participan, por ejemplo, además de Australia, Corea del Sur, también ha habido Chile, países del Pacífico. Hola, ¿cómo están? Ezequiel no estaba. Hola, Avi, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Juana. Hola a todos y todas. Estamos viendo un informe del viejo Visión 7 Internacional Oh, qué gran programa. con Pedro Rulo y... Hola, Gastón. ¿Y cómo se llamaba la señora? La periodista, no me acuerdo. No me acuerdo. En realidad, mi corazón estaba con Indy Podmeriek. Prefiero siempre a la experta en Rusia. Muy buena periodista. Buenas, Mariano, ¿cómo andas? Bueno, mientras esperamos que venga el resto, ya que vamos a hablar de China, prometo va a ser una mejor canción que la última que puse. Va a ser buena. Esta no. Oh, ¿qué pasó? Vale. Vale.
¿Y qué tal? ¿Le gustó? El ejemplo. Ah, para. Moviendo la cabeza. Y chao, chao. Menos mal, a veces digo, menos mal que nos colonizan los americanos, son un poquito más divertidos, ¿no? Por lo menos tienen un ritmo de la métrica diferente. Comparto con ustedes una canción de China que surgió durante la viralización de la guerra comercial china. A ver. Bueno, ahí la dejo para verla después, Lucia. Bueno, ¿cómo están? Si dicen que bien. Vamos a trabajar la clase de China contemporánea. Sí, no fue un día muy feliz, exacto. Vamos a ver la clase de China contemporánea relacionado con los textos que venimos trabajando de los cambios en la última década del siglo XX, focalizándonos en este caso en los cambios en China. Tengamos en cuenta a China como el corazón del comercio mundial a lo largo de la historia, el comercio euroasiático. Tengamos en cuenta a China en su capacidad imperial a lo largo de la historia, pero tengamos en cuenta que el siglo XX China fue un siglo de catástrofes, ¿sí? De crisis interna, de caída del imperio, de la no reconstrucción de un Estado moderno, que recién lo viene a realizar la China revolucionaria de Mao, que en esa búsqueda de revolucionaria construye a partir del modelo soviético, pero a la vez rápidamente, porque es en el contexto donde ya, Stalin muere, empieza su propio camino, un propio camino en sentido maoísta, que ya lo venía siendo desde antes porque la revolución china es totalmente distinta al camino bolchevique, ¿sí? Al que nosotros estudiamos, ¿no? Sujeto principal el campesinado, una doctrina de una revolución, no a partir de una huelga general, de una insurgencia de masas urbanas proletarias, sino a través del campo a la ciudad, a través de territorios liberados, para ello una guerrilla que va conquistando territorio y va haciendo la revolución antes de llegar al poder, ¿no? Entonces, la consumación de la llegada al poder en el 49 por parte de Mao en el Partido Comunista Chino se da a la vez en un contexto global muy diferente, el contexto ruso, que ya es en plena Guerra Fría, ¿sí? Con un Japón derrotado, su eterno antagonista, por lo menos del siglo XX, pero a la vez con una invasión, una ocupación por parte de Estados Unidos Japón, que rodea a China con Taiwán, que es a donde va a parar el Ejército de Liberación Nacional, perdón, el Ejército Nacional de Chiang Kai-shek, a la isla de Formosa, actual estado de Taiwán, autotitulándose como la verdadera China, y a Estados Unidos le da el apoyo a ellos por largo tiempo, hasta que en la diplomacia del ping-pong, ¿sí? Si ustedes ven la grandiosa Forrest Gump, justamente lo ven a Forrest yendo a jugar al ping-pong, sin saber para qué, a China, y justamente es a partir de ese encuentro que los chinos le ganan al ping-pong al seleccionado estadounidense, que se rompe el hielo, justamente se abren relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China, y le pone como condición a China, a Estados Unidos, que reconozca a China como verdadero representante del Estado chino y no a Taiwán, ¿sí? Esto tiene consecuencias importantes a nivel global, dos consecuencias. Una es que China empieza a ocupar su lugar en el asiento de los 5 grandes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿sí? Y dos, desconoce a Taiwán, ¿sí? Estados Unidos, y a la vez influyen las inversiones que antes fluían a Taiwán, ahora empiezan a fluir a China, ¿sí?
con ellos todo el resto de esta reconversión capitalista que estuvimos viendo, que va a buscar la mano de obra, la seguridad económica y la ausencia de conflicto social que le garantiza el Partido Comunista Chino. Y este es el marco donde se van a iniciar los procesos de reforma dirigidos ahora ya no por Mao, porque fallece Mao, sino por Deng Xiaoping. ¿Sí? Que si quieren hablamos un poquito de quién es este muchacho Deng Xiaoping, que dio inicio a la China que hoy conocemos, o el inicio de la China que hoy conocemos, que es la China de potencia mundial y regional en lo militar. ¿Está por ahí Jessy? Acá estoy. Hola Jessy. Hoy venimos con una maratón de China. Sí, Jessy. Estuvimos dando la clase recién de Asia, tercer mundo, hablando de China. Así que, bueno, los textos van a hablar del sistema político chino, de China en la región y de qué es China hoy, sigue siendo la China de este muchacho que iba a dar la tierra por el espíritu colectivo, ¿no? Del arma y del puño del ejército rojo. No deja de cantarse hoy, lo llamativo es eso, ¿no? El discurso oficial de China sigue siendo parte de ese mismo discurso. Pero vamos a discutir de qué estamos hablando cuando hablamos de China comunista. Cuando quieras, empiezo con Claire y sigo con Meissner, o hacemos pausa. Si querés para descansar vos, Ezequiel, si está por ahí, se mete luego de... Yo no tengo drama de darlo todo junto, o sea, no tengo... No, mejor para bueno, todos. Vale, bueno, entonces empiezo con Clay. Ahí comparto. No sé si me dejó... ¿Se ve algo? Ahí está abriendo. A ver. Está. Por ahora no. A ver. ¿Tampoco ahí? Ahora sí. Perfecto. Pero O sea, mi computadora está por... hace dos cosas a la vez y convulsiona. Somos varios. Avíseme cuando se ve, a mí se me ve la pantalla negra. A ver. Se ve, ya se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, nosotros, yo en mi... ¿Se ve pantalla completa o se ve como el power? Se ve No, el power. se ve el power. Ahí trato de ponerlo en pantalla. ¿Ahí se ve? Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Bueno, comienzo. Bueno, el texto que me tocó primero es Ser o no ser imperialista. Es un texto de Michael Clare, que es experto en seguridad internacional e influyente analista, en temas de defensa tales como paz y seguridad mundial, que los dirige desde Massachusetts. También es autor de libros centrados en la problemática del petróleo, tales como Planetas Sedientos, Recursos Menguantes, todos temas relacionados siempre al petróleo, ¿no? Blood and Oil también, que explica un poco la visión de Clare sobre el petróleo como instrumento de política nacional y utiliza el concepto de energía extrema, ¿no? Justamente para definir a las técnicas de producción de energía que son perjudiciales y riesgosas, ¿no? para el medio ambiente y también para nosotros. Avísame si cambió la vía dispositiva. Sí, ahora. Perfecto, gracias. Yo pasa que lo veo todo tildado y digo, no, ya veo que no se ve nada. Bueno, Michael va a plantear justamente que China se va a enfrentar a una especie de dilema, ¿no? Que justamente, como se llama el tema, ¿no? Ser o no ser imperialistas. Entonces, va a comentar que China misma, ¿no? Ubicándose entre los países en vías de desarrollo, ella misma se autoubica así, ¿no?
promete, digamos, no reproducir el mismo comportamiento que tanto critica, ¿no? Hablamos del imperialismo característico de las antiguas potencias, afirmando de hecho que tanto el pueblo chino como por ejemplo, no sé, todo el continente africano se encuentran en una relación de igualdad y apoyo mutuo para el desarrollo de ambos grupos, ¿no? Pero a pesar de estos, sus dirigentes se enfrentan a un cierto apriete, o podría decirse condicionados por su situación, ¿no? Es decir, para poder seguir sosteniendo ese crecimiento económico, se deben obtener cada vez más provisiones de sus proveedores extranjeros, ¿no? Que bueno, dependencia que ya ha aumentado tras los 80, justamente para asegurar ese crecimiento ininterrumpido que venía teniendo China. Entonces se van a ver envueltos, ¿no?, en relaciones con gobiernos, a menudo corruptos y autoritarios, que teniendo que entrometerse en sus políticas locales, digamos. Entonces acá Claire va a hablar de una maldición de recursos naturales versus una maldición de los recursos invertidos, ¿no? Va a decir que mientras hay países gobernados por regímenes autoritarios preocupados por la renta minera, también están los países de la maldición de los recursos invertidos, que son los países que se vuelven cómplices de las supervivencias de estados autocráticos, ¿no? Y es que cuanto más se depende de materias primas de sus proveedores, se van a ver inducidos cada vez más a asegurar la supervivencia de sus gobiernos, ¿no? Y por lo tanto tienen que asegurar el aprovisionamiento de materias primas en este sentido a toda costa. Acá va a dar, por ejemplo, va a dar un ejemplo que es el de Roosevelt, ¿no? El cual decía en sus discursos que, bueno, sentía repulsión al imperialismo y al feudalismo en general, pero, bueno, una vez que las papas quemaron y la reserva de petróleo de los Estados Unidos empezó a bajar, aceptó, bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, acercarse a Arabia Saudita, y al finalizar la guerra, bueno, los Estados Unidos empezó a garantizar una especie de protección militar, ¿no?, a cambio del acceso exclusivo al petróleo. Entonces, él va a decir que China, no sé si como una especie de victimizando, ¿no?, pero va a decir que se ve como en la obligación de ir a buscar recursos a África, Arabia Saudita, América del Sur, etc. Y bueno, también aclara, ¿no?, que también a los Estados Unidos le gustaría tener que ir a comprarle, no sé, petróleo a sus amigos, pero que la realidad geológica lo impide, ¿no? Bueno, es así como Washington termina alimentándose, ¿no?, de las regiones inestables y termina interfiriendo en sus políticas locales. Entonces va a decir que a China, lo dice textual, como que le gustaría escapar de ese esquema histórico, pero la realidad es que no puede todo, ¿no?, ya que China necesita carbón, necesita níquel, necesita cobre, y al fin y al cabo, a pesar de querer evitar la injerencia en otros países, tiene que subordinarse a la prioridad nacional, ¿no? Y bueno, ellos son conscientes de que el desaprovisionamiento puede derivar, bueno, en guerras civiles o mismo en un cambio de régimen, ¿no? Y bueno, es por eso que se ve la obligación de fortalecer las relaciones internacionales, ¿no?, con sus proveedores para que le puedan proporcionar las materias primas. Y bueno, él va a hablar de una especie de, bueno, que tiene que verse en la obligación de lubricar las relaciones, ¿no? Y es así como los dirigentes chinos que realizan grandes maniobras diplomáticas acompañadas de promesas, de ventajas, al par, ¿no?, entre comillas, y es así como, por ejemplo, se terminó otorgando al gobierno angoleño préstamos de $2.000 millones, 20.000 millones a Venezuela, y también, por ejemplo, le dio apoyo militar a Sudán y a Zimbabue, ¿no? Todo esto a cambio de tener acceso a sus riquezas naturales. Bueno, pero este camino, digamos, ¿no?, este mismo acuerdo empujaría, ¿no?, a Pekín como a empezar a implicarse en los asuntos políticos y militares de los estados en cuestión, ¿no? O sea, no vaya a ser cosa que los beneficios de alguna manera se puedan revertir. Bueno, tanto así que, por ejemplo, China fue acusada, ¿no?, de ayudar a los regímenes de Omar Bashir, ¿no?, proveyéndole
armas y apoyo diplomático en la ONU, y bueno, también se criticó mucho el apoyo a Irán y a Zimbabue, ¿no? Siempre como del lado de los malos, vamos a decirle. Bueno, todo esto va a traer una serie de consecuencias que afirma que Pekín como que tiende a tratar con las empresas nacionales de los gobiernos aliados, contribuyendo, digamos, como no a enriquecer a las poblaciones locales, sino que solo favorece a enriquecer a las élites locales antes que a la población, ¿no? Y por último va a agregar que aunque a China le gustaría como enmendarse, otorgando ayuda a los pequeños agricultores y a otros empresarios de las clases, vamos a decirle, menos favorecidas, y ha invertido, por ejemplo, en los últimos años, como en región de África subsahariana, invierte masivamente, por ejemplo, en construcción de ferrocarril y puertos, pero en sí, toda la infraestructura en realidad termina beneficiando a las compañías mineras y petroleras asociadas, y bueno, las estadísticas apuntarían a que en realidad no ayudó al crecimiento de esta región, ¿no? Mientras que en paralelo, estas regiones, ¿no?, ven sus mercados inundados de productos chinos, potenciando así una brecha entre países ganadores y países perdedores, ¿no? Y a lo último, hace una reflexión adhiriendo a la idea de que si China sigue este camino y se comporta cada vez más como las antiguas potencias coloniales, las consecuencias van a ser terribles, ¿no? Por lo que el autor dice que China necesita una transformación profunda en la estructura económica, digamos que un vuelco de las grandes industrias de alto consumo enérgico hacia producciones más ahorrativas y energías renovables, ¿no? Lo que estaría proyectado de alguna manera en el plan quinquenal, creo, del 2010 a 2015, justamente con esta tendencia de energías renovables y producciones que no consuman tanta energía y materias, vamos a decir, primas que tiene que ir a buscar al exterior. Eso es un poco más o menos lo que habla el autor. En resumidas cuentas, era como un debate, no lo quería hacer tan extenuante. No, perfecto. Ahí está. Un poquito más lento iba también bien. Ah, ¿Ya está ahí? sí. Para que Perfecto. se me tildó de vuelta la computadora. No, todo bien. No sé si alguien tiene algo para preguntarle a Jessy o qué piensa, o puede decir lo que piensa también sobre lo que conoce de China. Si no, ya saben, hablo yo. Obviamente que esto es un artículo para mí de tono crítico a China, que se puede ser mucho más crítico a China. Hay una corriente que la plantea, María Estela Esbampa, por ejemplo, en Argentina representa esa corriente, muy crítica a la influencia y perspectiva del dominio económico chino sobre las regiones en términos de plantear un intercambio desigual, ¿no? En términos clásicos, pero de un nuevo tipo de intervención donde los requerimientos del desarrollo chino son muy grandes, entonces la forma de garantizar ese dominio lo requiere nueva forma de intervención, que es un poco lo que relata Jessica del artículo. Ahí veo que Gastón dice, ¿qué concepción tiene el gobierno chino? A eso iba, justamente, de sus propios habitantes, porque parece que sienten compasión por los trabajadores del mundo, pero la de sus trabajadores, ¿cómo está? Bueno, un artículo que tiene que preparar justamente Sonia va a hablar de los trabajadores chinos. Pero yo iba a hablar de un poco la visión, cómo lo ven de China hacia afuera, y cómo muchas veces en la academia en general, que está medio nubilada por China, absorbe el propio discurso chino con poca crítica, ¿no? Y China habla justamente de lo que se conoce como el soft power. El soft power, ¿no? un poder, esa es la imagen, por ejemplo, que quiso vender China en los Juegos Olímpicos del 2008, demostrar al mundo todo su poderío, toda su capacidad, pero a la vez demostrar lo amistosa que es
con un lenguaje, siempre el término confuciano, de armonía, ¿sí? O sea, versus el desarrollo imperialista europeo y norteamericano del siglo XIX y siglo XX, lo que ese poder duro, militar y económico, ellos se plantean un poder blando, cultural y político, ¿no? China, a través de lo que trata de construir, es un nuevo liderazgo alternativo al de Estados Unidos, y un liderazgo moral. ¿Qué implica qué cosas? Por ejemplo, eso de no construir una hegemonía tiránica, sino construir un desarrollo armónico. La idea que se vende por parte de China es la de la interacción y la complementariedad, ¿no? El yin y el yang. O sea, está repleta de estos símbolos de buscar un ascenso pacífico, que difiere de los métodos de conflicto y de la guerra, y de desarrollar justamente una búsqueda complementaria. Parte de ese soft power lo vemos en Argentina, con esta cuestión de la apertura de los institutos Confucio, ¿sí? Que buscan desde el 2002, en Argentina ya hay 3, y están proyectados 2 más, de desarrollar cultura y convenios con instituciones culturales argentinas para dar a conocer la cultura, conocimiento chino, o abrir cátedras, maestrías, etcétera, en universidades nacionales, etcétera, a favor de una propaganda geopolítica. Pero lo que es cierto, digamos, lo que buscan es siempre constituirse como centro del mundo, porque esa es parte de la cultura también china, que tal vez no lo dicen tanto, pero la concepción china significa eso, lo que está bajo el cielo. Y parte de eso es el poder militar que también van a desarrollar, que es parte un poco también de la discusión. Ezequiel, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Ah, muy bien. Luciana, no te veo como Luciana, perdón. Bueno, entonces voy con el texto que tengo que presentar. Dale. Perfecto. Compartimos pantalla. Ahí estamos. ¿Se ve, no? Sí. Perfecto. Bueno, a mí me toca del mismo libro, revista, ¿no? De Le Monde, un texto de Martine Boulard, que es una periodista, economista, especialista en Asia, y que, bueno, fue miembro del PC francés, ¿no? El Comité Central, un dirigente muy importante de la izquierda europea y de la izquierda en Francia. Y que dirige Le Monde en París, ¿no? En Francia. Y ella de lo que va a hablar es de, bueno, cuáles son los dilemas económicos, ¿no? Que tiene el ascenso chino. El texto del 2010, y es una foto de un momento muy interesante, porque justamente de lo que va a hablar el texto es de cómo ya empiezan a chocar y a diverger los intereses entre China y Estados Unidos. Lo que hoy es una obviedad, lo que hoy es muy evidente, y se expresa en la guerra comercial, ¿no? En ese momento, bueno, se empieza a divisar cada vez con más claridad, ¿no? Que esa complementariedad cada vez es más conflictiva entre la economía china y la economía de los Estados Unidos. Entonces, justamente es en el 2010, va a decir el texto, es importante ver un poco los números porque grafican dónde está parada China, ¿no? Y cuál fue también la evolución meteórica de los últimos 20 años de la economía china. En el 2010, China va a tener un PIB de casi 9 billones de dólares,
y se va a emplazar por primera vez como segunda potencia. Va a superar por primera vez en la historia a Japón, ¿no? Que eso también tiene una importancia central a la hora de pensar cómo juega Estados Unidos en la geopolítica y el rol, ¿se acuerdan?, histórico muy importante que tenía Japón con respecto a los intereses norteamericanos en la región, ¿no? China se erige como la principal potencia dentro de la región. Pero es muy importante ver la comparación en ese momento con los Estados Unidos, y que tiene que ver con esto que decía Gabriel del soft power y de la estrategia china del ascenso pacífico. O sea, evidentemente China tiene plena conciencia de dónde está parada y sobre todo, no solamente en términos económicos, sino en términos políticos y militares, ¿no? Si China fue cada vez más reduciendo la brecha económica en cuanto a poderío económico, esto, más allá del crecimiento militar también de China, esa brecha no fue recortada tanto en términos militares, ¿no? Todavía Estados Unidos sigue teniendo una superioridad y una capacidad, ¿no?, de manifestar esa superioridad militar mucho mayor a China. Se podría decir que China recortó el poder, la diferencia de poder económico con Estados Unidos, pero no la diferencia en cuanto a la concentración del poder político y militar, ¿no? Entonces, bueno, acá en el 2010 la foto marca que Estados Unidos tenía un PBI de 14,6 billones, ¿no? Prácticamente el triple. Y acá agregué el dato que no estaba, por supuesto, en el texto del 2010, que es cómo China recortó esa diferencia, que era en el 2010 de casi el triple, a, bueno, en el 2019, China un PBI de 14,38 billones de dólares, y Estados Unidos 20,5, ¿no? Se ve el recorte de la diferencia del poderío económico, como, bueno, China crece obviamente muchísimo más rápido anualmente que Estados Unidos, ¿no? Y que obviamente da cuenta de que la proyección va brevemente hacia una superación, ¿no?, en términos de volumen de PBI. Pero otro dato importante del 2010, no encontré los datos para el 2019, es también cómo se expresa ese volumen económico en términos de, bueno, PBI por habitante, que ahí se ve que el peso y la concentración económica es diferente. Mientras que en China, para el 2010, era de 7.400 dólares por habitante, vemos que en Japón es de 34.000 dólares por habitante, y en Túnez, que, bueno, para medir también con un país que no es tan relevante en términos económicos, es de 9.500 dólares por habitante. O sea, si uno mide por cantidad de habitantes, ¿no?, el PBI de China, bueno, pierde un poco de relevancia, ¿no?, frente a otros casos. Para ver también la potencialidad todavía que tiene China para crecer, ¿no? Esto puede ser un dato negativo, como también un dato que permite pensar en toda la proyección que todavía tiene China para crecer. Pero bueno, la autora también marca no solamente estos números para relativizar un poco y poner en contexto a China de qué significa ser segunda potencia, sino, bueno, marca obviamente los puntos fuertes que tienen que ver con una cantidad de reservas impresionante de dólares, 2,8 billones, un desarrollo industrial del 14% de valor agregado industrial mundial, ¿no? Esta idea de China como la locomotora industrial del mundo, el 10% del total de los intercambios, ¿no? Realmente los números son impresionantes. Y esto que decía Gabriel, que el soft power también se ve acompañado de un poder militar real, ¿no?, de un crecimiento exponencial de los gastos militares que la colocaban a China en el 2010 en el tercer lugar, y hoy la colocan ya en el segundo lugar.
Esto como para más o menos ubicar a China y graficar qué significa ser segunda potencia. ¿Cuál va a ser la tesis de la autora? Que tiene que ver con esto que decía Gabriel, de bueno, el ascenso pacífico o bueno, la competencia que prioriza la complementariedad, digamos, ¿no? Va a decir que la relación entre China y Estados Unidos no es un entente cordial, pero tampoco una guerra abierta, como sí tenemos hoy, ¿no? Con la guerra comercial, ¿no? Donde, bueno, cada uno afirma su camino, pero esta divergencia de intereses que ya se empezaba a ver hacia el 2010 no impide una colaboración. Lo que decíamos antes de cómo se complementaban los roles dentro de la economía mundial, China como principal productor industrial y, bueno, Estados Unidos como principal potencia financiera, ¿no? Esa complementariedad que veníamos señalando. Ahora bien, dado el crecimiento constante de China y que obviamente Estados Unidos empieza a ver el problema que tiene, el enorme déficit comercial que tiene Estados Unidos con China, entonces, bueno, Estados Unidos va a empezar a articular con la Unión Europea y con las herramientas harto conocidas, fundamentalmente con el FMI, a presionar en distintas instancias internacionales, sobre todo el G20, para que, bueno, China revalúe el yuan y de esta manera Estados Unidos poder mejorar la competitividad, ¿no? Para que, si bien Estados Unidos quería seguir manteniendo esa división de tareas a nivel mundial, de todas formas, ya lo que veía es que el nivel de acumulación que tenía China y ese déficit comercial ya era peligroso, ¿no? Para la propia hegemonía norteamericana, ¿no? Por eso esta presión, ¿no? Y este cambio de estrategia de Estados Unidos con respecto a intervenir de manera más fuerte en las decisiones macroeconómicas de China. Y ahí la autora marca el ejemplo de Japón, por ejemplo, ¿no? Que nosotros ya lo vimos en distintos momentos, cómo Estados Unidos elige por ahí algunos países de manera estratégica, como socios regionales, en el caso de la segunda posguerra, Alemania, Japón, pero después, bueno, con todo lo que fue la crisis del estado de bienestar y el nuevo orden neoliberal, tiene que de alguna manera ponerle un techo a la capacidad de acumulación, ¿no? Y recomponer, digamos, redistribuir las tareas en términos geopolíticos de los principales países. Bueno, una de las tareas que se dio en los 80 fue cómo relocalizar, ¿no? Los polos industriales en el sudeste asiático y después en China, y eso implicó, obviamente, que el poderío industrial japonés merme. Y esto lo hizo a partir de mediados de los 80 con la imposición de una suba del valor de su moneda, que restringió Japón de esta forma, de manera voluntaria, sus propias exportaciones, ¿no? Y de esa manera pudo relocalizar industrias y redistribuir tareas a Estados Unidos a nivel global. Cualquier cosa me frenan, cualquier comentario, intervención, pregunta. ¿Pero qué va a decir la autora? Bueno, China no va a ceder ante estas presiones tan fácilmente, entonces va a recusar esta injerencia con la cual va a intentar presionar a Estados Unidos en sus asuntos económicos internos, y para China va a ser fundamental y va a ser estratégico poder tener una fuerte autonomía para controlar las variables macroeconómicas y, por un lado,
luchar contra algunos desajustes, ¿no? Que va a empezar a generar el crecimiento económico y el contacto permanente, obviamente, con el mercado mundial, cada vez más fluido, y que tiene que ver con, por un lado, la presión inflacionaria interna, y por otro lado, los desequilibrios que puedan generar el movimiento de capitales especulativos, ¿no? Entonces, en términos geopolíticos, esto se va a manifestar en una búsqueda, ¿no?, de China de aliarse con las potencias emergentes, ¿sí? Y de esta forma, de alguna manera, construir mecanismos que impidan, ya sea la intervención a través de la diplomacia y a través de la presión que genera con los organismos de crédito multilaterales Estados Unidos, como la presión que puede llegar a generar y los desequilibrios que puede llegar a generar con los movimientos que hace Estados Unidos con su propia economía, con el dólar, ¿no? La inyección de liquidez, ¿no? La búsqueda de aumentar los mecanismos especulativos y la influencia a través de su capacidad financiera, ¿no? Los golpes de mercado, la entrada y salida de capitales. Bueno, entonces China va a encontrar en Brasil, ¿no?, en América Latina y en los países asiáticos, aliados con los cuales generar mecanismos para neutralizar estos movimientos de Estados Unidos para imponer la tiranía del dólar, ¿no? Y es el momento de 2010 de auge de la emergencia de los BRICS, ¿no?, de los países emergentes, ¿no?, que construyen un bloque económico que contrapesa la hegemonía norteamericana y obviamente de la Unión Europea. Es como el auge en los análisis geopolíticos de la idea de multipolaridad, ¿no? Entonces le decía, China va a desarrollar una serie de instrumentos para, por un lado, controlar la inflación, generada por también el propio crecimiento económico y las desigualdades también que genera el crecimiento económico, y esta amenaza que representan la afluencia masiva de capitales extranjeros. Bueno, acá hay un par de funcionarios que claramente plantean los problemas que pueden llegar a generar la entrada masiva de capitales extranjeros, mirando también el 2008, ¿no? Lo que veíamos en las clases pasadas, de lo que generaba la dinámica especulativa financiera. Entonces, vale la pena leer esto porque es muy claro. Dice este funcionario del Ministerio de Economía, Deng Xiaoping: si no controlamos la burbuja inmobiliaria y permitimos que se forme una burbuja en el mercado de acciones, al mismo tiempo que dejamos que el yuan se aprecie libremente, China se verá amenazada con una afluencia masiva de capitales extranjeros, ¿no? Es realmente muy, muy claro, ¿no? Y cómo es que logra el Estado chino de alguna manera ordenar ese crecimiento y evitar tanto las desigualdades, o morigerar las desigualdades que genera el crecimiento y la inflación por un lado, y esta amenaza de los capitales por otro, con una fuerte intervención del Estado a través de, primero, una apreciación del yuan, que obviamente es imposible de evitar por el propio crecimiento que genera la economía china, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hace el gobierno chino? Genera un crecimiento, ¿no?, paulatino, ¿no?, gradual del yuan, que le permita que haya una correspondencia
y un reflejo monetario del crecimiento económico, pero al mismo tiempo sin perder competitividad y asegurando la creación de nuevos empleos. Acá siempre los números de China impresionan. 9 millones de empleos al año tienen que generar. Te lo regalo, ¿no? Realmente es todo un desafío en términos macroeconómicos y en términos de planificación. Y luego, para tanto frenar la inflación, ¿no? Como para generar anticuerpos para los efectos y los desequilibrios que generan los capitales especulativos, lo que hacen es subir la tasa de interés, aumentar las reservas obligatorias de los bancos, ponerle límites, ¿no? A la dinámica financiera, y, por ejemplo, algo que sería genial, ¿no? Para Argentina y otros países como los nuestros que sufren tanto la especulación financiera e inmobiliaria, poner impuestos a la reventa de departamentos que no son de uso personal, ¿no? Algo que parece tan sencillo en términos, y tan racional en términos económicos, bueno, que es tan difícil en países como los nuestros en términos políticos. Porque son comunistas eso. Sí, porque son comunistas, porque dan las batallas a fondo, ¿no? Diría un militante enojado por las cosas que pasaron hoy. Pero bueno, tienen otros problemas. Y para cerrar, bueno, la autora tiene también un tono crítico, aunque bueno, la verdad, digamos, la sutileza, las críticas que plantea la autora frente a la avalancha de números que plantea el crecimiento y la economía china, y la verdad que son difíciles de sostener, al menos en términos de la crítica económica, como lo plantea la autora, que básicamente lo que plantea son los peligros que genera la desigualdad, ¿no? El peligro de la inflación, la pérdida de participación en el Producto Bruto de los salarios, todos problemas que eran reales, digamos, pero que también el gobierno chino, a posteriori, lo fue morigerando y algunos solucionando. Ahí yo voy a mostrar algunos números en los cuales me baso para decir esto. Y ahí plantea también, en función de los problemas que el gobierno chino veía, producto de este crecimiento acelerado de la economía, el 12º plan quinquenal, 2011-2016, que Xu Jintao y el gobierno en ese momento estaban preparando, que planteaba una serie de directrices que apostaban a fortalecer el consumo, que apuntaban a resolver el problema de la vivienda, ¿no? Por esto de, bueno, las burbujas inmobiliarias financieras, ¿no? Que se generaban. También, bueno, es muy común en China que haya una fuerte protección para impedir, incluso por momentos, la compra de viviendas, la compra de propiedades, la compra de tierras en China por parte de capitales extranjeros, ¿no? Bueno, el problema de la protección social, y acá hay algo que es central y que, bueno, después a posteriori, hoy lo vemos con mucha claridad, que tiene que ver con la guerra comercial y ya la disputa por la hegemonía en el desarrollo industrial de punta, con tecnología de punta, ¿no? Que es este objetivo de poner el foco en la innovación, ¿no? En el crecimiento, priorizando la innovación científica, ¿no? El I+D, la innovación más desarrollo. Que a posteriori hoy, en el 2020, vemos que cumplido con creces con muchas de esas directrices, ¿no? Y esos objetivos que se planteaban allá por el 2010. Y acá paso algunos números para graficar, ¿no? Algunos de color, en lo que fue el crecimiento de China, y también para ver un poco esto que plantea el compañero de, bueno, qué pasa con los propios trabajadores chinos, ¿no? Si realmente están conformes o no, qué participación tienen de este crecimiento económico descomunal. Bueno, acá se ve en 1979, allá cuando iniciaba la apertura china, había 77.000 automóviles, es impresionante este número, ¿no? Muy poco realmente. Y 5,6 millones de bicicletas.
Es muy simpática la comparación. Estas son todas fuentes oficiales chinas, ¿no? Que traje ahí de uniforme de la BBC. Para el 2018, 8,54 millones de autos, que por ahí, qué sé yo, para lo que es China no es tanto, y 2 millones de bicicletas, ¿no? Pero cómo se cambia la proporción, ¿no? Cómo se ve, cómo se refleja también en las costumbres sociales el cambio, ¿no? El impacto del capitalismo en las pautas de consumo, ¿no? Es muy claro. Luego, bueno, acá en números, como digamos antes, con una serie más histórica, del 78 al 2017, el aumento, sobre todo a partir de los 2000, es impresionante, ¿no? Es meteórico. Y para ver otro de los indicadores que marca el nivel de conformidad de la clase trabajadora, la tasa de pobreza, ¿no? Cómo baja abruptamente. Otro indicador que tiene que ver con el crecimiento de la clase media, pero también del poder de compra, ¿no? El acceso a primera vivienda, algo que es un tema muy sensible, ¿no? Para nosotros. Bueno, acá dice que en China los millennials tienen el doble de probabilidades de ser dueños de una casa que en Estados Unidos, ¿no? En porcentaje. Ese es un dato interesante, ¿no? De bienestar social. Y estamos. Perfecto. Sí, sobre eso hay bastante para discutir, las condiciones sociales. Me gustaría volver sobre algo que no está presente en los textos, pero sí es importante en el desarrollo, tanto en el que presentó Jesse como el que presentaste vos, ese. A ver, así. Que es que sorprendentemente China no tuvo como área de influencia primera ni al sudeste asiático, sino, o la región más cercana, digamos, sino a África. O sea, en África, pues, donde tiene sus primeros y mayores socios comerciales, es el primero en invertir en tecnologías, el primer comprador de tierras, algo que tanto se discute acá sobre la relación con Patagonia, pero a la vez es el primer dador de créditos, y es a la vez donde van los chinos a emigrar, a trabajar, a las empresas, ¿no? Ya eso es otra particularidad. Los chinos contratan, en primer lugar, técnicos propiamente chinos para sus empresas cuando invierten capital, digamos, ¿no? Y esa idea de negocio win-win, que a la vez en diplomacia sur-sur, que tienen un poco con los gobiernos, más allá de la ideología y el sentido político que tengan, para garantizar su desarrollo, ¿no? Que es la cuestión esta de si China es neocolonialismo o no, está en discusión sobre todo a partir de su relación con África, pero también con los países de América Latina, ¿no? Digamos, que ahí se da, que es particular, y acá relaciono con lo que vos decías, porque la fuente esta de artículos nos queda tal vez un poco desactualizada, porque en medio está el gobierno de Trump, y que en cierta forma, durante el Trump, hay un retroceso de la importancia de América Latina en el gobierno, digamos, ¿no? O sea, es un gobierno más aislacionista, que no solo saca las tropas de Siria, sino que también retrocede a nivel general, y en ese sentido le da un poco más de aire a China en la diplomacia hacia América Latina, que se ve bien representada en la construcción de diferentes tipos de relaciones que hace con cada uno de los países. China no tiene una diplomacia y una estrategia igual para cada uno de los países con que se relaciona para su comercio, sino que una cosa es el área del Pacífico, donde lo comprende como su patio trasero, y otros son Argentina y Brasil, que son socios complementarios y busca que sean socios estratégicos en ese sentido, ¿no? No sé si estoy hablando solo. La página del CARI, que es el Centro Argentino de Relaciones Internacionales,
les recomiendo que busquen ahí los documentos sobre la relación de China con América Latina, que son públicos, son las firmas de los convenios, etcétera, pero también hay documentos analíticos que les permiten ver también la dimensión del crecimiento del comercio con América Latina y la importancia regional. Bueno, son 9:30 ya. Nos queda el texto de Meissner y ya sabíamos que nos queda el texto que tenía que presentar Sonia sobre los trabajadores. Jessy, si no te molesta, lo que te propongo es tomar parte de la clase que viene para que presentes tu texto. No hay drama. Perfecto. Y ya avanzamos ahí con las últimas clases. Opiniones, debates, preguntas sobre China, sobre todo esto. A ver, todo esto no surge de la nada, ¿eh? O sea, fue un cambio progresivo planificado por parte del Estado que tuvo su fuerte recién en el 78 con las RAE, que es pasar de comunas agrarias, de un reparto colectivo de la tierra, a la búsqueda de autosuficiencia, pero a la vez de incentivos para el comercio de las agriculturas familiares, va a empezar así, digamos. O sea, ¿se acuerdan ustedes cuando vimos la NEP en la Unión Soviética? Bueno, un poco eso, digamos. La búsqueda de incentivos para el comercio, eso fue la primera política que se dio Deng Xiaoping, y luego inmediatamente también las famosas ZEE, zonas económicas especiales, que fueron justamente donde el capital extranjero pudo invertir a buena CPHR sin ningún condicionamiento prácticamente, y son prácticamente ciudades enteras, gigantescas, regiones enteras, en el centro de China, que tienen esas oportunidades, y es ahí donde se da realmente el despegue de China. Pero China lo hizo esto también con una función estratégica que tiene que ver, que hoy lo vemos con la famosa disputa por el Apple chino, digamos, por ¿cómo se llama? La tecnología, los 5G, etcétera. Pero acuérdense todos ustedes, ir al todo por 2 pesos y que encontraba con material chino, digamos, ¿no? Bueno, China empezó así, digamos, copiando, digamos, ¿no? Empezó, es todo un desarrollo de la copia del pasacassette a la copia del Apple. Hay todo un desarrollo de mejoras y a la vez de aprendizaje del desarrollo tecnológico, digamos, un proceso de adquisición por condiciones que imponía el propio Estado de que las inversiones se hacían asociándose con el propio capital chino, estatal chino, y necesariamente con transferencia tecnológica, ¿no? Y eso es muy importante también, con transferencia y de conocimiento, digamos, porque a la vez se empleaba conocimiento chino, y así fue un proceso no tan largo en el desarrollo del capitalismo que se permite este desarrollo, pero con fuertes cambios e incentivos por parte del Estado, ¿no? Y ahora ya Xiaomi, exacto. Mito popular de Twitter. Mi compañera se compró un Xiaomi y está muy contenta. Sí. Bien, vas aflojando de a poco, Gabriel. Está muy contenta. A mí déjame con el Bueno, y Nokia la 1100. penetración, también la penetración que tienes sobre Estados Unidos, por ejemplo, en donde Estados Unidos tiene una hegemonía tremenda, que es en la producción de software y en las redes sociales, el hacer TikTok, ¿no? Exacto. Y da cuenta de cómo tan rápido los chinos copian, adoptan incluso mecánicas de comunicación y sociales occidentales, y logran penetrar en los mercados occidentales y en el mercado yanqui en sus propios términos, con su propio lenguaje
y con sus propias estrategias. Eso es tremendo. Sí, sí. Sorprendente. Pero bueno, lo que pasa es que la discusión es cuánto hay de chino en todo eso, digamos. Ya lo chino, nosotros pensamos lo chino como propiamente chino, como una cultura totalmente diferente, extraña. ¿Y hasta dónde está dejando de serlo, no? Y pasa a ser un capital más. Un poco la discusión es, un poco de Menier se pone, la discusión es esa, ¿no? Existe, pero para eso, ¿existe una burguesía china? O sea, el capitalismo no se desarrollaba a partir de una burguesía, y bueno, en China hay una burguesía. ¿Cuál es el lugar del Partido Comunista? Todo esto. No más spoiler del texto que tengo que dar. Perdón. Pero bueno, un poco está la base del texto de Mesnier, está en lo que explicó recién Ezequiel, digamos, ¿no? Y a la vez con esta dimensión global que daba antes Jessy en el otro texto, y a la vez hay que poner las tintas, que no está tanto presente en eso, en toda la disputa por el collar de las perlas, que es toda la zona del mar de la China, ¿no? Sobre las islas, sobre el mar del mar de la China oriental, también con Vietnam, otro estado socialista, que es contemporáneo a las reformas económicas que llevó adelante. Y eso también nos habla particularmente del comunismo de esta región, digamos, ¿no? Cuánto la Revolución China fue una revolución más nacionalista que comunista, al igual y sobre todo que la Revolución Vietnamita, ¿no? O sea, hoy la discusión es esa. Y inclusive, para hablar de reformas capitalistas, los estudiosos, por ejemplo, ven que antes de la llegada del poder en el 49 del maoísmo, en sus mismas zonas de influencia y de dominio directo, no había implementado sí la reforma agraria sobre algunos terratenientes, pero sobre los terratenientes colaboracionistas con los japoneses, no sobre todos los terratenientes en sí. Y a la vez permitía el comercio capitalista, no es que se había abolido el capitalismo. Entonces, China, o sea, no ser lineales, ¿no? Y absolutos con la lectura del comunismo chino, cuando en realidad tienen su propio desarrollo en sus propias condiciones chinas, ¿no? Y eso es un poco lo que siempre marca el maoísmo, las condiciones particulares. Y sobre eso permite el discurso de Deng Xiaoping luego de un desarrollo a lo chino o un comunismo a lo chino, ¿sí? Con tiempos chinos, digamos, ¿no? También. Bueno, si no hay preguntas, observaciones. Los dejo con otro informe de Visión 7 Internacional, el viejo Visión 7 Internacional, sobre la relación de América Latina y China. Nos vemos. ¿Cómo se extraña el viejo? ¿Cómo se extraña el viejo Visión 7 Internacional? Sí. Todo ese tema podemos llegar a disparar la cuestión de las granjas de cerdos. Sí, también, Uf, bueno, lindo debate. Flor de discusión. La próxima avanzamos con eso. Hablábamos en el bloque pasado de la importancia que tenía Rusia en nuestra región y ni que hablar de la importancia que está teniendo China en nuestra región. Acaba de salir un libro, China, el aliado inesperado de Néstor Restivo, por eso decidimos invitarlo a Néstor acá a Visión 7 Internacional. Muchas gracias por estar con nosotros, Néstor. Gracias a ustedes. Bueno, un poco porque sabemos que has viajado 2 veces a China, que te dedicás al tema desde tu revista Deng Dai con
desde hace tiempo y sobre todo porque te dedicas, ya te has convertido en un especialista en el tema. La pregunta es la que se hace todo el mundo, porque hay versiones que presentan a China como el gran socio, el gran aliado estratégico, el que puede ayudar económicamente o con quien se puede hacer extraordinarios negocios, y quienes dicen que en realidad es el nuevo imperialismo y que hay que tener cuidado de China. ¿Cuál es tu posición si es que hay que tomar una de las dos? Lo único que no habría que hacer es ignorar el fenómeno, ¿no? O sea, China es hoy el socio principal de aproximadamente 130 países. O sea, en el mundo hay 200, grosso modo, hay 130 que tienen a China como principal socio comercial. Si uno suma el comercio, las inversiones y la cooperación financiera. Por lo tanto, esta situación ubica a China en un lugar central en el reformateo mundial que hay, con los conflictos que veíamos en el bloque anterior, en un mundo que se está moviendo hacia una dirección contraria a la que tuvo en las últimas décadas, quiero decir, hacia un mundo más multipolar. Y China es un eje muy importante, posiblemente el más importante de esta época. Entonces, verlo si es una oportunidad o un riesgo, me parece que no es el eje principal. Desde luego, es una relación muy difícil con China por una cuestión obvia, que es la simetría de tamaño, del proceso de toma de decisiones que tiene China versus nuestros países, el poder que en sí mismo representa China, pero también es una gran oportunidad porque yo descreo de esta idea que hay de que China replica el modelo que tuvo América Latina de vincularse en su momento a España, luego a Gran Bretaña y luego a Estados Unidos. Me parece que el hegemonismo y el imperialismo de esas épocas no tiene por qué ser fatalmente así con China. Ahora, depende de nuestra región más que de China. Ahora, Néstor, vos entonces decís que no hay, digamos, no hay un esquema centro-periferia en las relaciones comerciales y financieras con China, ¿o sí lo hay, digamos? Si uno tiene el concepto de centro y periferia como era antes, yo creo que no. Yo creo que hoy están apareciendo nuevos centros. Argentina y América Latina en general tiene una relación más débil que China, desde luego. Sí. Inclusive el patrón comercial sí repite de alguna manera. Pero yo pregunto, Argentina exporta a China, corregime si me equivoco, exporta materias primas e importa productos con valor agregado. Pero insisto, me parece que más la oportunidad está del lado de nuestros gobiernos y de nuestros empresarios que puedan acceder a un mercado. A ver, China tiene un comercio internacional gigantesco. Para Argentina el peso que tiene China es muy importante, es nuestro segundo socio comercial, casi a la par que Brasil, pero para China el comercio bilateral con Argentina le representa el 0,5%, claro. No es nada, por lo tanto depende de Argentina mejorar esa posibilidad, y hay experiencias concretas en Brasil armando aviones Embraer en China, Argentina su laboratorio Biogénesis Vagó está haciendo vacunas antiaftosa en China, hay otros espacios, no es solo vender. O sea, no es imposible. Digamos. No es imposible, depende mucho, en mi opinión, del sector privado. Los sectores públicos, Lula, Chávez, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, todos los presidentes de Uruguay, de Chile, etcétera, han viajado centenares de veces, ministros, gobernadores a China, y el sector público hace lo que puede. Ahora, si el sector privado tiene una gimnasia distinta, no arriesgar, no invertir y querer acumular en nuestros países y fugar las divisas al exterior, ahí estamos en un problema en ese punto, no en la acción pública. Sí, o quedarse con los socios tradicionales y no emprender con un socio que sin duda tiene, como dijiste, sus peculiaridades que hay que aprender, pero que está abierto a eso. Yo quería hacerte la pregunta en relación a los BRICS, porque, bueno, por un lado tenemos como este mundo multipolar al que sé que vamos, los BRICS es un buen ejemplo, acaban de inaugurar un banco de desarrollo muy importante que dicen que puede hacerle sombra al FMI, o por lo menos propone otro costado al FMI, pero también que esta embestida contra Rusia, contra Brasil, es parte de una embestida más general contra los BRICS. Si vos pensás que es así, ¿y qué papel juega China en ese caso? No sé si contra los BRICS, pero a veces suena un poco... Es curioso que muchos de los grandes conflictos que hay en el mundo emergen en los bordes de Rusia y de China. Entonces uno no quiere tener tanta mirada conspirativa, pero está claro que las potencias de Occidente están preocupadas con este rebalanceo que hay. Cuando el banco Goldman Sachs lanzó la idea marketinera, porque era solo eso de los BRICS, Brasil, Rusia, India y China, después se sumó Sudáfrica, dijo, bueno, estos 4 países son los que van a crecer de aquí al 2010, X cantidad de veces son nuestros mejores mercados para invertir. Se quedaron cortos, la verdad que hoy el BRICS representa casi una cuarta parte de la economía mundial
y Estados Unidos y Europa, que a fines del siglo pasado, y Japón representaban 2/3 de la economía mundial, hoy cayeron al 50%, tuvieron 15 puntos de pérdida, no quieren seguir perdiendo. Entonces todo lo que pueden hacer para empiojar de alguna manera las construcciones que hacen Rusia, China, Brasil, etcétera, lo van a hacer. Ahora, no son giles, no hay otro banco, el banco del BRICS es importante, pero se acaba de lanzar el Banco Asiático de Inversiones y de Infraestructura de Inversiones, y muchos países europeos, ya no solo asiáticos, entraron. El primero fue Gran Bretaña, que es un aliado de Estados Unidos. Están viendo que hay un reformateo y no se quieren perder ese polo de riqueza y de acumulación que es el Asia Oriental, sumado a Brasil en este caso, más allá de los problemas que tiene hoy Brasil, porque es el eje de acumulación más importante que tiene el mundo en la actualidad. Ahora, Néstor, en tu opinión, digo, y hablando, Telma hablaba recién de los BRICS, hablando de la relación de Argentina con China en particular, que es una relación que se ha multiplicado geométricamente en muy pocos años, digamos, 10 años atrás era una relación, no sé si inexistente, pero muy chiquita, y ahora es la segunda relación comercial más importante después de Brasil. En tu opinión, el gobierno argentino el gobierno argentino y el sector privado, como decías, ha aprovechado las potencialidades de esta relación? Porque, por ejemplo, me contaban hace un tiempo del Ministerio de Economía que en relación a Tierra del Fuego y las armadurías tecnológicas en Tierra del Fuego, celulares, computadoras y demás, que desde China costaba más caro importar el celular desarmado, el kit, que importar el celular armado. Es decir, costaba más barato importar el celular ya terminado que importar el kit y armarlo en Tierra del Fuego. Entonces, lo cual plantea dificultades, digamos, porque desde el punto de vista, si uno hace los cálculos, te conviene importar directamente el teléfono armado y no tener gente trabajando en Tierra del Fuego para que lo arme. Entonces la pregunta sería, ¿se ha aprovechado lo que se podía aprovechar? ¿Hay todavía espacio para hacer más cosas? ¿Cómo lo ves eso? Sí, volviendo un poco a lo que decía antes, el gobierno hizo 3 misiones presidenciales, cantidad de misiones de ministros, prácticamente todos, gobernadores, los organismos públicos, el SENASA, el INTA, el INTI, YPF, todos han estado en China. Me parece que el sector privado propiamente lo ha hecho poco, ha aprovechado poco. Fijémonos los últimos acuerdos que se firmaron entre fines del año pasado y el actual, que motivaron mucha crítica en el Congreso por parte de la oposición política. El tema ferroviario, el tema de las represas, el tema nuclear. Hay mesas de trabajo para que las empresas argentinas se incorporen, debatan y participen de los porcentajes que les corresponden. Si las empresas argentinas no lo hacen, obvio que lo va a hacer China y va a tener esa ofensiva y esa visión estratégica que ellos tienen de ocupar espacios. Pero depende más de lo que haga el empresariado local, que insisto, me parece que tiene todavía poca gimnasia de arriesgar, de invertir y de ser partícipe de un espacio que le abre este gobierno, y que el próximo, cualquiera sea, lo va a seguir abriendo, porque China, insisto, es algo que lo único que se puede hacer es no ignorarlo. Cualquier otra estrategia es buena, menos ignorar ese tema. Vos estuviste hace poquito, ¿no? En el 2014, en el 2012 también. 2012. ¿Cuál es tu percepción en relación a justamente China como gran potencia que está ya pisándole los talones a Estados Unidos, sino ya ganando como potencia económica, no solo en el plano económico, sino en el plano geoestratégico? Bueno, de a poco hay que entender que China lo que hay es una reemergencia, eso plantea un poco en el libro y plantea muchos sinólogos. China fue el centro de la economía mundial y de la demografía mundial y de muchas otras cosas mundiales por muchos siglos, hasta la revolución industrial europea. Recién en los últimos 2 o 3 siglos China había dejado ese lugar, ahora vuelve por eso. O sea, no es una novedad. Y China en ese sentido, muy de a poquito, está teniendo una relevancia importante en conflictos políticos, en relacionamientos geopolíticos, geoestratégicos, su rol en Naciones Unidas, en el FMI, en la Organización Mundial del Comercio. Y para América Latina también me parece que ahí es distinto a lo que planteábamos antes respecto de modelos hegemónicos anteriores. En el G20, en Naciones Unidas, en los BRICS, en muchos espacios, China abre el juego a coincidencias con los países más del sur, digamos, o los latinoamericanos. Y China está teniendo, muy de a poco, porque es muy gradual, casi diría que ellos no querían tener una presencia tan grande, tan a corto plazo, pero la crisis mundial, la caída también de la Unión Soviética, que trasladó tantos capitales hacia Oriente, aceleró esta planificación que tenía China de volver a jugar un rol relevante en el escenario mundial. Claro, bueno, muchísimas gracias, Néstor. Recomiendo nuevamente tu libro, China, el aliado inesperado, presente y futuro de las relaciones entre Argentina y la República Popular China, pero obviamente la lectura sirve para entender también todo el plano regional y mundial. Te cuento que está solamente en kioscos por ahora, porque es una colección de la Universidad de Villa María, y a fin de año va a estar junto a los otros que saca la colección también en librerías. Y comprar también la revista 30, que está buenísima. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Félix, sí, ¿tenés mensajes? Muchísimo.
Se quedaron bastante. ¿Decía la fecha, David, del programa? No, pero estaba Nathanson, es sobre el final. ¿Cuánto tuvo, dice Yamil, ¿qué dijiste? ¿Cuánto tuvo que ver el impeachment, el golpe de Dilma? 2015. Sí. Sí, porque estaba en el informe, estaba Obama. Sí, es 2014 debe ser. 2014-2015 porque Sí. dice que viajó hace poco y como en 2014. Sí. Lo busco en el informe. Debe estar la fecha en el coso. Un video capaz que Está 17 de octubre de 2015. Debe haber otros seguramente para buscar más actuales sobre el informe, sobre la relación China, pero no, bueno, dejé de ver Visión 7 por un tiempo largo. Ese fue el problema. Bueno, nos estamos viendo, cuídense. Si quieren agregar, dale. Saludos. Seguimos la clase. Saludos.